Dios los bendiga en esta mañana. Amén. Una mañana hermosa. No sé, ¿cuántos se despertaron a la madrugada? A ver, ¿hay alguien acá? Oh. Lluvia y piedra, ¿no? Claro, cayeron piedras. Yo digo, claro, digo que... Escuché. A ver, levante la mano los que se despertaron a la madrugada. Y los demás, qué dormilones que son. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Quiero dejarles un mensaje. Yo quiero que sepa que es un mensaje del corazón del Señor. Y cuando terminemos, vamos a pasar todos aquí adelante. No vamos a orar por nadie, solamente tomando un momento de reflexión sobre la palabra. Y la palabra, como sabemos que es esa que transforma las vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Cambia, liberta. Somos libres por la palabra. Somos fortalecidos por la palabra. ¿Y cuántas cosas Dios hace a través de la palabra? Y el Señor nos dio un texto tan hermoso en Isaías 55, si usted lo busca y me acompaña. Y allí habla y dice, versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid comprar y comer, venid comprar sin dinero y sin precio, ¿no? Y habla de dos así ilustraciones como el vino y la leche, ¿no? Que en esa época era algo tan importante para subsistir, ¿no? Hoy sería el Wi-Fi, ¿no es cierto? Pero era tan importante, ¿no? Para esa época, que es el alimento y la fortaleza, ¿no? Pero luego sigue y sigue desarrollando Isaías esta hermosa profecía, donde lleva primeramente a un despertar en el corazón. Y sabemos que la única forma de despertar es yendo a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y hemos estado hablando sobre este profeta en el capítulo 6, después búsquelo usted. Y estuvimos predicando 2 domingos sobre esto, donde Isaías fue transformado, diga conmigo, transformado. La transformación se produce cuando nos encontramos con Dios. La transformación se produce desde adentro hacia afuera. Por eso es que usted va a ver una persona transformada en los pensamientos, en el carácter, en el hablar. Y esa es la transformación que sufrió, entre comillas, ¿no? Porque tuvo que pelear entre la carne y el espíritu. Sufrió Isaías una transformación espiritual. Pero ¿cuándo? Dice, en el año que murió el rey Usías, usted se acuerda de ese texto, ahí en ese momento de desesperanza y de dolor, este personaje bíblico, este profeta, existía tal, se puede llegar a decir, el descontento, el descontrol que había, que no había otra solución. Solamente ir al lugar de refugio, al lugar de respaldo, que es la presencia de Dios. Pero yo les decía la semana pasada, Isaías no era la primera vez que entraba en el templo. ¿Cuántas veces Isaías habrá ido al templo, pero jamás tuvo ese encuentro? Vemos que la disposición del corazón es aquella que muchas veces abre las puertas para que nuestras vidas sean cambiadas. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Y allí, en esa disposición del corazón de ver un caos, de ver una adversidad, de ver cosas tan feas como la destrucción del pueblo, hubo un intercesor, hubo alguien que fue a buscar. Isaías se cubría detrás de ese rey que era Usías. Usías, yo le dije que fue un rey magnífico hasta que el corazón se desvió de Dios. Pero un rey que trajo paz, prosperidad, reconstruyó tantas cosas y el pueblo estaba feliz, estaba tan contento. Isaías tenía a ese Usías más alto que a Dios.
hasta que Usías se muere y se le terminaron las esperanzas. Yo no sé qué es para usted lo más alto que Dios. Y a veces somos inconscientes. A veces nos reflejamos en las fuerzas, en la familia, en el trabajo. Y uno dice, yo creo en Dios, y yo creo que Isaías creía en Dios y amaba a Dios y era profeta del palacio. Pero este Usías era el que tapaba a Dios. Veo que muchas personas dicen que a veces una mano puede tapar el sol, pero en realidad no lo podemos tapar. ¿Cuántos me dicen amén? Y aquí vemos que el rey era eso para él, significaba algo muy alto para su corazón. Pero él fue transformado, no por la crisis que estaba pasando o padeciendo. Isaías fue transformado por ir a buscar a Dios. Su vida cambió de rumbo. Y a mí me gusta porque hay un proceso. Mucha gente dice, bueno, yo soy cambiado, fui transformado, pero hay un proceso. El proceso es el encuentro, la alabanza, la adoración. El proceso es reconocer a Dios, el proceso es verse a sí mismo. Él se acuerda que dijo, soy inmundo, de labios inmundos. Bueno, un montón de cosas que tuvo que ser limpiado y purificado para poder oír a Dios. Y no solamente escucharlo, sino obedecerlo. Por eso que es un proceso hermoso que quizás no nos da mucho el tiempo para hablarlo. Pero volvemos nuevamente que allí, en ese lugar, en esa crisis, en ese momento que buscó a Dios, entendió quién era Dios. Ahora, parece contrario, ¿no?, que un profeta de Dios se encuentre con Dios. Parece contrario que un cristiano que ama a Dios se tenga que encontrar con Dios. Y es lo que Dios busca en el corazón mío y suyo, que nosotros realmente podamos correr a Él, que podamos sacar todos nuestros Usías, que aquello que tapa al Señor, a veces son cosas que son buenas, no es que sean malas, pero ¿saben qué? Opacan a Dios, lo sacan del trono y Él no es el centro. Y aquí podemos ver que cuando entendió quién era Dios y qué quería Dios para su vida, porque muchas veces vamos en el camino cristiano, pero no entendemos qué es lo que Dios quiere. Y lo intentamos de una forma o de otra, de aquí, de allá, pero el Señor está llamando a ese encuentro, a esa realidad. Y ahí Él pudo ser obediente. Dice, ¿a quién vamos a enviar? ¿Y qué dijo Isaías? Envía al que está al lado. ¿Dijo así? No. ¿Qué dijo? Envíame a mí. ¿No? Y qué profundo eso, porque usted sabe todas las profecías de Isaías, cómo Dios lo usó y todo lo que marca este libro. Pero tan importante, pero tuvo que existir una transformación en su interior para que él pueda escuchar a Dios y ser sensible a Dios y ser cambiado. Yo puse que toda crisis produce un nuevo tiempo. Toda crisis que sucede en el hombre, en la mujer, produce un nuevo tiempo. Y esa crisis es ese trampolín, es ese impulso que lo lleva a usted y a mí a buscarlo a Dios. Pero a buscarlo de una forma realmente genuina, realmente transparente, en una forma donde podamos escucharlo y saber la dirección para nuestras vidas y realmente no ser mediocres espirituales, porque el libro de Apocalipsis dice, por cuanto sos tibio, no sos ni frío ni caliente, hay algo muy feo. Y el Señor busca esos hombres y esas mujeres encendidos en el fuego, aquellos que no negocian su identidad, su llamado. Y podemos comprender que Dios ha revelado, ¿no?, ese amor sobre la vida de Isaías.
Hemos hablado sobre Nehemías la semana pasada, recuerda, que él escuchó. ¿Qué hizo Nehemías? Ni siquiera vio, escuchó. Pero saben, más allá de todo, Nehemías tenía sus sentidos espirituales abiertos. Y dice que él se quebrantó al saber el dolor del pueblo, a saber que ese pueblo elegido por Dios estaba siendo destruido, que el templo había sido derribado, que estaban padeciendo, habían sido fuera, cautivos. Y existió un dolor dentro de Nehemías, y ese dolor lo llevó a actuar, ese dolor lo llevó a tomar una decisión. Pero Nehemías no estaba en el medio del pueblo, Nehemías estaba alejado, pero era un hombre con un espíritu despierto y abierto a lo que Dios quería hacer, entendido en los tiempos que estaba viviendo. Y luego hablamos de una mujer. ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Esther. Esther era una mujer que el Señor usa, que no fue sensible a la demanda del cielo, pero hubo alguien que era ese primo, ese cercano, el que la había criado, que le dio una palabra espiritual y ella reaccionó de su adormecimiento. Entonces, acá tenemos 3 casos donde cada uno de ellos, cada personaje bíblico, actuó en una forma totalmente distinta y diferente, pero actuaron a la necesidad que estaban pasando y padeciendo el pueblo. Yo he puesto algo aquí. Cuando Esther veía que ese pueblo iba a ser destruido, pero ella tenía una tranquilidad y una comodidad porque su posición era estable, no tenía necesidad. Estaba en el palacio, tenía las vestiduras, el servicio de una reina, la comida, la atención. Y fue, por eso le decía, fue insensible. Y venía a mi memoria cuando ese samaritano, ¿recuerdan en la Biblia? El buen samaritano. Dice que ese pasaje bíblico, parafraseando, que pasaron 3 personas religiosos allí con esa sabiduría, con el entendimiento, y ninguno hizo caso, pasó indiferente frente a la necesidad. Pero hubo alguien que era rechazado. ¿Cómo era el samaritano? Rechazado, discriminado, no lo querían. Pero ese rechazado vio la necesidad y vio el dolor. Y ese rechazado hizo misericordia de aquel que lo habían abatido y estaba tirado en ese piso. Entonces vemos como este mover del Señor nos quiere llevar a un despertar, a ese tiempo nuevo, de no estar allí nosotros adormecidos, porque muchísimas veces estamos cómodos. ¿Cuántos me dicen amén? Y está tan lindo estar cómodo. Vamos de casa al trabajo, de trabajo a casa, salimos, la familia, y uno tiene su círculo. Venimos a la iglesia una vez por semana, ¿sí? Damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y se tornó una rutina que no es mala, diga conmigo, no es mala, pero no es lo que Dios está queriendo. Isaías había entrado en una rutina. Vemos como Nehemías había entrado en una rutina hasta que fue sensible a lo que estaba pasando. Esther estaba en esa rutina, en lo cotidiano, afanada y preocupada por el trono, pero no afanada y preocupada por lo cual ella estaba en el trono.
Por eso Mardoqueo le dice, si no querés hablar, quédate tranquila, porque respiro y liberación van a venir de otro lado. Y vemos como Dios nos da la oportunidad, diga conmigo la oportunidad. Como alguien tan pequeño, tan finito como soy yo y usted, manos que no son santas, podamos poner nuestras manos en su obra y transmitiendo la eternidad a personas, trasladándolas del reino de las tinieblas a la luz. Es el poder que Dios le ha otorgado a usted y a mí. En el nombre de Jesús nosotros trasladamos las personas del reino de las tinieblas a la luz. Hermoso privilegio, pero estamos tan bien, estamos tan tranquilos. Un pueblo iba a ser destruido, pero ella estaba cómoda, tranquila. Y algo que tenía Esther, tenía temor. ¿Qué tenía? Cuando estoy lejos de Dios, cuando la palabra no es mi alimento, cuando la cercanía con Dios no es la comunión, hay algo que llena el corazón del hombre y es el temor. El temor es algo espiritual, que lo van a hablar el día miércoles, pero es un demonio literal que viene a paralizar a los hijos de Dios para que no actúen. El temor. Por eso usted va a ver que cuando, no sé si a usted le llegaron a robar, ¿no? ¿Alguna vez a alguien le han robado? Bueno, a mí me pusieron acá, me golpearon, todo. Y después de eso, uno tiene temor. Yo tuve que ser ministrado por el temor. Y donde iba, miraba para todos lados y me sentía perseguido. Porque es algo espiritual. Y aquí podemos ver cómo esta mujer tenía temor hasta que la palabra fue la que impactó en su corazón y yo diría en su espíritu para poder actuar. Y es ahí donde cobra la identidad de Esther y le dice allí a su primo, bueno, ayunen y oren porque sabía que era la única herramienta espiritual que tenía para que no la maten. Pero vemos a través de todo esto que Dios tiene varios métodos y formas para llevar la salvación. ¿Para llevar qué? Dios tiene sus formas y sus métodos para llevar salvación a sus hijos y restaurarlos. Y esas formas y esos métodos son tan únicos y tan exclusivos que nosotros no los comprendemos ni los entendemos. Pero el pensamiento de Dios es la humanidad, es la gente, es ese borracho, ese jugador, es esa mujer que trabaja en la calle, es aquel que está vendiendo drogas y se droga, es aquel que ejerce violencia. El dolor más fuerte del Señor es ver la humanidad, cómo se va corriendo del corazón de Él. Porque hay tantas cosas que son prioridad. Hay tantas cosas que lo llevan y alternativas y aún dentro del pueblo de Dios que nos llevan a no estar sensibles. Yo les decía el domingo pasado, aún a los músicos y a los obreros de la iglesia, que muchísimas veces nos transformamos en profesionales y ya sabemos cómo Dios puede obrar y cómo Dios se puede mover y sabemos hasta qué nota tenemos que dar, pero el Señor viene con ese despertar, con ese avivar, ese ser sensible al corazón de Él. Aquí podemos ver que Él puede darle el valor a una vida. El Señor Jesús puede darle valor a una familia. ¿Cuántos me dicen amén? El Señor Jesús puede darle el valor a un pueblo y a una nación. Por eso es que Él tiene diferentes métodos para llevar a la gente a la salvación. La salvación es de Dios, pero las herramientas
somos nosotros, es la iglesia. Y la iglesia tiene que cumplir ese rol fundamental, ese rol de poder llevar las promesas, la palabra, las bendiciones de Dios. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Cuando todo parece perdido, cuando no hay más fuerzas, cuando no hay más solución, nuestro Padre Celestial tiene los recursos indicados. ¿Sabe para qué? Para volver a sanar, a restaurar y darle el valor a las vidas. Es lo que Cristo hizo sobre ustedes, sobre mí. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando hemos sido descartados, desechados, cuando nadie daba nada, ni por vos ni por mí, y nos miraban y decía, este será un fracasado toda la vida. El Señor tuvo sus recursos, su mecanismo para atraernos hacia Él. Pero tuvo que haber alguien, diga conmigo, alguien que ha orado, alguien que ha sido pesado como collar de sandía. Yo me acuerdo mi mamá, qué insistente que era mi vieja. Y hoy le doy gracias por esa insistencia. Le doy gracias porque aún frente a un hijo que le decía que sí, después hacía cualquier cosa, ella siguió orando, siguió clamando. Y antes de ella, mi abuela. Fueron mujeres que no se dejaron vencer por una realidad, sino abrazaron la promesa de Dios. Y a través de esa promesa, yo estoy en este lugar. Y usted está en ese lugar. Entonces podemos ver cómo Dios tiene diversos recursos. Tuvo un Isaías, tuvo un Nehemías, tuvo una Esther. Hombres y mujeres que a través de su intercesión, de su clamor, de su obrar, llevaron salvación al pueblo, restauración, sanidad. Hombres y mujeres comunes, sujetos a pasiones, debilidades, tentaciones. Ellos no eran mejor que nosotros, sino se dejaron usar por Dios. Ellos no eran mejor que nosotros, ni crea que ellos tenían una vida más linda que la nuestra. No, ellos padecieron, pero podemos ver cómo sus vidas fueron usadas por Dios para restaurar familias, naciones y pueblos. Amén. Dígame un fuerte amén. Y algo que puse aquí, darle el valor. Darle el valor. Yo quiero hablarles de una historia de alguien olvidado. Diga conmigo, alguien olvidado. Pero ¿saben qué? Dios no se olvida. Alguien que podemos llegar a decir que había sido escondido, que había sido puesto oculto por temor. Pero Dios no se olvida. Cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene algo sobre alguien, lo va a buscar donde sea y lo va a traer hacia Él para que lo cumpla. Así puso la necesidad en Isaías. Así puso la tristeza y la angustia en Nehemías. Y así lo hizo con Esther. La puso como reina. La puso en el lugar donde ella ansiaba y quería estar. Pero no era para ella ese lugar. Ese lugar era para llevar salvación a su pueblo. Dígame un fuerte amén. El lugar donde vos estás no es para que digas qué lindo que yo estoy. Dios te puso en ese lugar para llevar sanidad y salvación a tu pueblo, a tu casa, a tu familia, a aquellos que están cercanos a vos. El Señor quiere restaurar familias. Y aquí podemos ver cómo Dios restaura una vida y a través de esa vida forma una familia donde salieron hijos que fueron muy influyentes. Acompáñeme por favor al libro
de Segunda de Samuel. El libro de Segunda de Samuel, capítulo 9. Y es la historia del nieto de Saúl, el hijo de Jonatán. ¿Lo tiene allí? Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y habló un siervo de la casa de Saúl que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Siba. Registre ese nombre, guarde ese nombre, porque vamos a hablar después de Siba. Aunque el principio de Siba, después si sigue hurgueteando por ahí en la historia bíblica, Siba después, como decimos ahora, se zarpó. Pero vamos a este momento, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y le respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo qué? ¿Haga qué? Misericordia. Esta palabra es muy fuerte, porque esta palabra es la que Dios quiere que nosotros hagamos. Misericordia. Y acá vemos un rey que en realidad era, al encontrar un descendiente, corría peligro su trono, porque el rey era Saúl y se iba pasando del padre a hijo, de hijo así, ¿no? Y él se podía haber sentido amenazado o haberlo buscado para matar, que es lo que se creían. Pero él había hecho un pacto, había hecho algo con ese amigo tan fuerte que se llamaba Jonatán, que iba a cuidar de su familia. Y podemos verlo como lo que Cristo ha hecho sobre nuestras vidas. Jesús prometió cuidarnos. Jesús prometió llevarnos nuevamente, en restituirnos de todo lo que el diablo nos ha robado. Y es lo que a veces no entendemos, por eso le digo, como Nehemías, como Isaías, como Esther, ellos entendieron y comprendieron que Dios los había puesto en una posición para llevar salvación. ¿Para llevar qué? Salvación. Dice el texto bíblico más adelante, el verso 4, entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en el Lodabar. ¿Dónde estaba? Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, del Lodabar. Y vino Menfiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David: Menfiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas ¿qué? Temor, porque yo a la verdad haré contigo ¿qué? ¿Qué iba a hacer? Misericordia. Por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre ¿dónde? A mi mesa. Esto es hermoso, un texto y un capítulo. Me gustaría que, si usted le gusta investigar y meterse en la palabra, léalo y usted va a ver, hay una gran similitud entre el Señor Jesucristo, lo que ha hecho sobre nuestras vidas, y lo que hizo David. Y aquí dice, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?
Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de su señor. Y después siga leyendo para ahí. Yo he puesto aquí que podemos ver cómo todos tienen una oportunidad de tener un lugar en la mesa del rey. Y aquí podemos ver que este Mefiboset, hijo de Jonatán, el nieto, él dice que estaba lisiado de sus pies, que su nodriza, la que lo cuidaba, su niñera, cuando David en el medio de la guerra, cuando Saúl muere Jonatán, por temor lo agarra la nodriza, lo pone en un caballo y lo va a esconder. Y ahí se cae y no sabe, no dice bien, pero aparentemente quizás su espalda, sus piernas, él no podía caminar. Pero me sorprendió algo, porque Mefiboset tenía 5 años cuando sucedió esto, un niño donde quedó su vida marcada para toda la vida. Yo no sé cuántos han tenido. ¿Ha tenido algún accidente de niño? ¿Sí? ¿Nadie ha tenido ahí? ¿Sí? Yo aquí tenía 6 años y un ovejero belga que era nuestro se me tira encima. Y tenía 6 años y han pasado más de 50 años y todavía está la marca, ¿no? Marcas visibles y marcas invisibles. Dolor, angustia, rechazo, golpes, violaciones. Que son marcas que están dentro del corazón, del alma, y que no son expuestas, pero que Dios las sabe. Y aquí podemos ver que este Mefiboset, el nombre es el avergonzado, el que produce vergüenza. Pero su nombre original no era ese. Cuando él nació, su papá, esto se encuentra en Primera de Crónica, capítulo 8, verso 34, él le pone Merib-Baal, y me gustó lo que significaba. Y el destino de él, ¿sabe cuál era? ¿Cuál era el nombre ese? Dice, el que nació para vencer. Ese niño había nacido para vencer. Ese niño tenía que tener un futuro distinto. Ese niño tenía que haber sido otra persona. Pero yo voy siempre al error de los padres y de los abuelos, de las generaciones. Él sufrió. Nacido para vencer o nacido para guerrero. Hasta que luego fue llamado la vergüenza o el avergonzado. David quiere hacer misericordia, devolviendo la heredad y un lugar. Ahora, cuando usted ve esto, nosotros vemos que Dios quiere hacer exactamente lo mismo con tu familia. Luego creció Mefiboset, tuvo hijos y todo lo demás. Dice que sus hijos fueron muy talentosos, de una economía muy fuerte. Pero Dios restauró algo que era muy fuerte, que vuelva a levantarse solo. Y aquí podemos ver la intervención de Dios en una vida que estaba arruinada. La intervención del Señor en un corazón que estaba desolado y temeroso. Algunas características, usted va a ver que el reino de Dios siempre existirá esa invitación para todos. Ahora, yo puse que lo curioso de Mefiboset
es que no tenía posibilidad de acercarse al rey. Era imposible que él vaya al rey. No existía. Pero Dios usó una persona. ¿Cómo se llamaba esa persona? Siba. Siba fue el intercesor. Siba fue el que se puso en esa brecha diciéndole: David, hay uno que está olvidado, hay uno que está sufriendo, hay un lisiado que está en ese lugar donde hay miseria, donde hay escasez, donde hay sequía, donde hay hambre. Para que Menfiboset pueda ocupar el lugar, ¿me va comprendiendo en esta mañana? Tuvo que existir un Siba. Un Siba que vaya al rey y le diga: sí, yo conozco a uno, yo sé que hay uno. Y ese uno es el hijo de Jonatán, para que puedas hacer misericordia. Mi pregunta sería para usted: ¿quisiera ser un Siba usted? ¿Quisiera ser alguien en esta mañana que se pare y que le pueda decir al rey: hay una familia donde podés hacer misericordia, hay un amigo donde podés hacer misericordia, hay un hombre, hay una mujer, yo conozco, yo te voy a llevar a ese lugar? Y Siba llevó a los mensajeros del rey hasta donde estaba Menfiboset. Menfiboset, el avergonzado o el que da vergüenza. Y quizás podés ver como tu familia da vergüenza a Dios, tus hijos, tus amigos dan vergüenza. Pero aún aquellos que dan vergüenza tienen la oportunidad de estar a la mesa del rey. Dígame un fuerte amén. Dígame un fuerte amén. El rey es el que llama. El rey es el que llama. No sos vos el que llamás. Es Dios el que está llamando a la humanidad. Es Dios el que está llamando a tu familia. Es Dios que está llamando a tus padres, a tus hijos, a tu esposo. Es Dios. Pero tiene que existir un Siba, un hombre que le diga: Señor, acá puedes hacer misericordia. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Dios usa personas. Por eso yo le decía que los métodos del Señor no son normales. Los métodos de Dios son a veces tan locos. Pero Dios usa a hombres y a mujeres sencillos, sensibles. Siba era un sirviente de Saúl, pero él pudo ir delante del rey y decirle: amén. Un lisiado en un lugar. El lugar dice que es Lodabar. Y Lodabar es el lugar donde se encuentra este tipo de gente, donde nos encontrábamos nosotros. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que nos olvidamos. Nos olvidamos. Nos olvidamos que no teníamos casa, porque teniendo todo para tener el trono, estaba en una casa prestada. Lo habían escondido. El Lodabar significa lugar seco, árido, desierto, sin pasto, sin prosperidad. Y si usted recuerda ese momento cuando estaba alejado de Dios, era un lugar seco. ¿Cuántos me dicen amén? Un lugar que no era próspero. Un lugar donde no existía nada. Un lugar donde muchas veces queríamos que el día de mañana no aparezca, porque nuestro corazón estaba en ese Lodabar, un lugar seco. Y nuestra familia se encuentra en un lugar seco. El matrimonio muchas veces se encuentra en Lodabar.
Muchas veces los hijos se encuentran en ese lugar, un lugar sin esperanza. Un lugar donde no es el de ellos como no era el nuestro. El tema es que nos olvidamos que éramos lisiados. Nos olvidamos que estábamos llenos de temores. Nos olvidamos que no teníamos fuerzas para levantarnos. Nos olvidamos que todo lo que hacíamos no funcionaba. Nos olvidamos. Nos olvidamos de la angustia, el dolor, la tristeza en el corazón. Pero existió un Siba en mi vida, como lo existió en tu vida. Un hombre que intercedió frente al trono y le dijo: Señor, yo conozco a alguien. Y ese alguien es heredero tuyo, pero está al costado del camino, como nos decía en esta mañana en la apertura Lucas. Yo puse algo hermoso de David, muestra su compasión, su misericordia, la condición tan baja de Mefiboset, un rey viviendo en un lugar sucio. Y eso es lo que vemos con la creación de Dios. Cuando vemos nuestros padres, nuestros amigos, nuestros vecinos, el Señor no los creó para eso. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Y quiero cerrar en esta mañana. Puse que esta es la obra del Redentor Jesús, pero hay muchos Mefiboset, muchos. Estos están temerosos, lejos de su posición, lisiados en tierras desérticas y sin fruto. Pero para encontrar al rey tuvo que existir un intercesor. Ese es el trabajo que hacemos cada martes en este lugar. Ese es el trabajo que cada martes, jueves y sábados a la mañana hacemos aquí. Porque Dios está buscando esos Siba que puedan ponerse en la brecha para poder pelear por alguien que quizás ni conocemos, porque Siba no tenían relación con Mefiboset. No era su amigo, no era alguien cercano a su corazón, pero sí se acordó que había un descendiente del rey que estaba mal. Yo quiero que podamos ponernos de pie. Y podamos hacer algo profético en esta mañana. Ahí despedimos a todos los que están a través de las redes sociales y que podamos pasar aquí el altar. Todos, hermanos, a no ser que no tenga nadie por quien orar. Todos, por favor. No es